pantalla para que pueda compartir. Ya, muy bien. Voy a compartir información. Ya, creo que están viendo, ¿no? La diapositiva. Ya ustedes saben, la mecánica del curso, pueden hacer las consultas que ustedes crean conveniente durante el desarrollo de la clase. Muy bien, dice Tailan y Richard, que sí se ve. Bueno, los demás evidentemente están viendo también el PPT. Bueno, lamentablemente el partido está jugando un papel relevante y vamos a ver continuar pues hasta las 9 de la noche, ¿no? Como está programado la sesión. Bueno, vamos a tratar el día de hoy relacionado evidentemente a lo que es el reglamento de contratación del Estado, ¿no? Y siempre le estoy diciendo en las clases que el residente junior debe de leer el expediente técnico a partir del artículo 162 al artículo 109, ¿no? Porque si no lee, repito, va a hacer perder a la empresa en la cual está trabajando, ¿no? Le pueden resolver el contrato, le van a aplicar una serie de penalidades por no leer este documento normativo que es el reglamento, ¿no? Vamos a ver la demora sin justificar, los adicionales, la recepción y la liquidación de horas. Y la casuística, vamos a ver si con el tiempo que tenemos podemos hablar rápidamente de estos temas, incluido la casuística. Ya voy a ver también la respuesta a las preguntas, ya voy a ver el tiempo para poder, lo que me interesa es la casuística que le voy a presentar para que ustedes tengan una idea de, digamos, de los problemas que se van a presentar durante la ejecución de la obra en relación a los famosos adicionales, ¿no? Nosotros eh, siempre pensamos en que cuando ejecutamos una obra, que no se presente ningún problema, ¿no? Que se termine en el tiempo indicado y que el presupuesto sea, digamos, que no varíe. Evidente, no varía en el sentido de las ampliaciones de plazo, los adicionales, ¿no? Pero ya ustedes saben que el presupuesto va a variar en función a los reajustes, eso sí, de cajón, eso siempre va a haber, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar la diapositiva. En relación a las demoras injustificadas en la ejecución de la obra, el residente tiene que, digamos, avanzar, como ustedes saben, de acuerdo al cronograma. Son documentos que forman parte del expediente técnico. Él ya sabe, aparte que ha leído el expediente técnico, como dice el artículo 177 del reglamento, ¿no? Tiene que revisar y presentar un informe de revisión del expediente técnico. Es su herramienta de trabajo del residente. Entonces, él ya sabe cuánto es lo que debe avanzar en cada periodo y cuánto va a ser su valorización, es decir, cuánto es lo que va a cobrar el contratista, ¿no? Por haber cumplido, digamos, con lo indicado en el cronograma. Siempre el residente tiene que cumplir que el avance real acumulado sea igual al avance programado acumulado. Esa es la meta, por lo menos, pero no se debe atrasar. No se debe atrasar. ¿Se puede adelantar? Bueno, eso ya sería lo ideal, ¿no? Pero ahí intervienen muchos factores, como el caso de la experiencia del residente, el control del residente, la optimización de los recursos y también digo que la dupla o el binomio de residente con la empresa, es decir, si la empresa tiene liquidez, evidentemente todos los recursos que le pide el residente, la empresa se lo va a dar. Y eso sumado, vuelvo a repetir, la experiencia, el control que va a realizar el residente, va a tener como resultado que la obra pues se pueda terminar antes de tiempo. Esa es la finalidad de una obra, ¿no? Terminar antes de tiempo. Pero los casos son muy raros, ¿no? Son muy raros cuando se termina la obra antes de tiempo. Bien, como le decía, que la meta del residente es cumplir con la programación, ¿no? Si él se atrasa y no ha leído el reglamento, en este caso el artículo 203, si su avance real acumulado es menor al 80% del avance programado acumulado, él no ha leído el reglamento, ¿qué va a hacer el supervisor? Va a anotar
en el cuaderno de obra que su avance real está por debajo del 80%, ¿no? Nada más. Si el supervisor cree que es conveniente complementar, digamos, esa frase, le va a añadir, pues como está trazado por debajo del 80%, tiene que presentar un nuevo calendario acelerado, ¿no? En el tiempo de 7 días, tal como dice el artículo número 203 del Reglamento de Contratación del Estado. Así lo va a colocar en el cuaderno de oro. Como no le puede decir nada, ¿no? Solamente le va a decir, reciente, te has atrasado, nada más, ¿no? Y si el reciente no ha leído, el reglamento dice bien claro, ¿no? Tiene que presentar un cronograma acelerado en el plazo de 7 días. Si no lo presenta, en esos 7 días puede ser causal, pues, primero, de intervención económica y segundo, resolución de contrato. Si es reincidente, ya le cambia la palabra, ¿no? Ya no es, la palabra primera ya no es intervención económica, sino aparece primero resolución de contrato o intervención económica. Por eso, nuevamente le digo, el residente tiene que leer el reglamento. Nuevamente repito, del artículo 162 al artículo 109, que es lo que nosotros hemos hecho en estas 5 sesiones. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la curva S, ¿no? Le menciono lo siguiente, que la entidad entrega pues al contratista la curva S, pero solamente las dos curvas, ¿no? La curva del avance programado acumulado ya la entrega graficado. El residente va a estar elaborando la curva S en función al avance, pero no incluye, digamos, lo mínimo que puede valorizar. Nuevamente le digo, si el residente no ha leído el reglamento, no sabe si su avance real está por debajo del 80%. Desconoce, digamos, ese artículo. Entonces, este gráfico le va a ayudar. Evidentemente que esta curva S lo tienen que hacer de manera interna, ¿no? Así como la entidad le está entregando una curva S en la cual solamente está el avance real acumulado y el avance programado acumulado, él tendrá que elaborar una curva S interna y en la cual le va a agregar la tercera curva correspondiente a lo mínimo que puede valorizar, que es el 80% del avance programado acumulado. Entonces le está viendo, por ejemplo, que si su avance real, que es la curva roja, está por debajo de la curva verde, es decir, es decir, es menor al 80%, él ya sabe que tiene que presentar un nuevo calendario en el tiempo de 7 días. ¿Ya? Bueno, una vez que presenta el calendario, pues el contratista, el supervisor tiene 3 días para poder revisarlo, ¿no? Lo revisan, le da la conformidad, lo eleva a la entidad tiene otros 7 días para poder revisar el nuevo calendario, ¿no? Y en esos 7 días pues la entidad se va a pronunciar y dice, bueno, está conforme el calendario acelerado elaborado por el contratista, ¿ya? Dice, la falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado, en el manera presente, puede ser causal, dice que opere la intervención económica o la resolución de contrato, ¿ya? Los famosos adicionales de obra, ¿no? Nadie quiere que se presente pues, problemas en la obra, ¿no? Empiezan los famosos adicionales que generan pues todo un problema. Ya la obra no se va a terminar pues en el tiempo programado, digamos, se va a dilatar el plazo, ¿no? El contratista en ese caso va a solicitar pues una ampliación de plazo. Es un procedimiento, digamos, del caso de los adicionales de obra, ¿no? Como dice el reglamento de contratación del Estado. Y muchos confunden adicional de obra con obra nueva. Los conceptos son similares, pero no iguales. El adicional de obra o las prestaciones adicionales de obra, como dice el reglamento, es algo que no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico, pero cuya ejecución es indispensable y necesaria para cumplir con la finalidad del proyecto. Esa es la definición de un adicional. ¿Ya? Las prestaciones adicionales se aprueban únicamente si es indispensable, dice, para alcanzar la finalidad del contrato. Es todo un procedimiento que se debe seguir, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El residente comunica por gobierno federal, dice supervisor, hay un trabajo, digamos, en el terreno, estamos haciendo las excavaciones y hemos encontrado pues una tubería de desagüe a 40 centímetros de profundidad.
siendo la profundidad de la zanja, para que usted tenga conocimiento, 1,20 m. No, no lo quiero graficar porque nos vamos a demorar, ¿ya? Se lo voy a comentar simplemente. Entonces, a los 40 centímetros encuentra una tubería de desagüe y la profundidad de la zanja, digamos, es 1,20 m. Entonces, el reciente no puede continuar con los trabajos porque está la tubería ahí. Es una tubería que no lo detectó el estudio de suelo. No podemos decir que el estudio de suelo estuvo mal elaborado. No, eso ha sido un vicio oculto. Nadie sabe lo que está debajo del nivel 00. Nadie sabe. Ni el mejor especialista que se va a encargar del estudio de suelo. Recién uno va a conocer durante la excavación. ¿Con qué cosas nos encontraremos? De repente, no solamente tuberías, nos encontraremos con roca, nos encontraremos con la napa freática, etcétera, 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 que no estaba considerado en el, digamos, en el estudio de suelo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el residente no puede avanzar justamente en ese eje, no se van a colocar zapatas, cimentación, y lamentablemente no puede avanzar si no se realiza previamente ese trabajo adicional. ¿Ya? Es todo un procedimiento. Comunica al supervisor, cuaderno de obra, el supervisor va a la zona, in situ, verifica si efectivamente procede un adicional. El supervisor anota en el cuaderno si efectivamente se ha presentado una tubería, él ratifica, ¿no? Efectivamente hay una tubería a 40 centímetros y los trabajos no pueden, los trabajos de excavación no pueden continuar, ¿no? Hasta que se realice ese trabajo adicional, ¿no? La reubicación de esa tubería es todo un procedimiento. Una vez que el supervisor dice que está conforme, tiene 15 días el contratista para elaborar el expediente técnico del adicional. ¿No? Elabora el expediente técnico, se lo presenta al supervisor y el supervisor revisa el expediente técnico. Una vez que, bueno, si hay observaciones, le dice, mira, acá hay observaciones, corrígelo, etc. ¿No? Entonces, una vez que él lo ha revisado, si haya tenido, digamos, sin observaciones o con observaciones que luego el contratista lo levantó, se le entrega a la entidad. La entidad finalmente va a emitir una resolución en la cual dice sí, procede la adicional. Pero ese adicional se debe ejecutar siempre y cuando la entidad cuente con la asignación presupuestal. La resolución dice que sí procede, pero si no hay plata, lamentablemente no se va a ejecutar, no se va a poder ejecutar ese adicional. ¿Ya? Esos son los requisitos que, digamos, que indica, pues, el marco normativo. Pero, ¿cuáles son las causales digamos, que origina un adicional? Esto también lo habíamos comentado, el famoso expediente técnico, ¿no? Debido a la deficiencia. Todos sabemos, pues, que el expediente técnico, pues, tiene errores, tiene deficiencias, ¿no? Los documentos no son compatibles, tanto en relación a las cotas y la arquitectura como las estructuras. ¿No? Hay omisión de información en el expediente técnico, ¿no? Otra es la causal de la ampliación de plazo en las situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Esto se refiere a los hechos fortuitos y por fuerza mayor, ¿no? Debido, digamos, sobre todo a la naturaleza, ¿no? El caso de los huaicos, la lluvia se origina de repente de huaicos, bloqueo de carreteras, por ejemplo, debido a los huaicos, ¿eh? Debido a los sismos, etcétera, ¿no? Y las causas no previsibles en el expediente técnico que el contratista no es responsable de eso. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las huelgas, desabastecimiento de materiales, ¿no? Bloqueo de carreteras. Entonces ahí tenemos las tres causales en la cual se puede generar una prestación adicional. ¿Ya? Listo. Dejé mi vaso de agua. Bueno, en relación a la deficiencia del expediente técnico, hemos visto, por ejemplo, hay que también ver, digamos, el concepto de deficiencia del expediente técnico, que genera un adicional. Muchos dicen, bueno, en los expedientes técnicos, digamos, a suma alzada, en un plano dice una cosa y en el otro plano dice otra cosa. Por lo tanto, hay una deficiencia en el expediente técnico, por lo tanto, voy a solicitar un adicional. ¿No? Solicita el adicional por cuaderno y el supervisor le niega. No es así. Ese adicional que estás pidiendo no procede.
¿no? Hay que saber también, digamos, la parte conceptual, ¿no? Por ejemplo, la opinión OCE. Las opiniones del OCE ayudan mucho a esclarecer, a aclarar la parte conceptual. Yo les recomiendo en sus ratos libres, lean las opiniones del OCE. Le va a servir de mucho. Por ejemplo, ¿qué dice la opinión del OCE, la 069-2021, en relación a la eficiencia del expediente técnico? Acabamos de decir que un documento dice una cosa, o un plano dice una cosa, y el otro plano dice otra cosa, ¿no? Es una deficiencia del expediente técnico, por lo tanto, puede solicitar un adicional. No es así. No es así. Dice, una deficiencia del expediente técnico puede presentarse cuando los documentos que lo componen no cumplen con definir adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de la obra, así como tampoco describen adecuadamente las condiciones del terreno, ¿no? En otras palabras, se puede identificar una deficiencia en un expediente técnico cuando no presenta información suficiente, coherente o técnicamente correcta para determinar el alcance de la prestación que se deben de ejecutar, ¿no? Ese es el concepto de una eficiencia del expediente técnico. Miremos nosotros el caso de la casuística, digamos, ¿no? Dice, si bien la omisión de información en alguno de los documentos que forman parte del expediente técnico, pero detallado en otro, o también en un documento dice una cosa y en otro documento, ya sea plano, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto, dicen cosas diferentes, es una deficiencia del expediente técnico. Pero eso no amerita una adicional, una prestación adicional. Solamente procede, digamos, un adicional debido a la eficiencia del expediente técnico cuando hay omisión total de la información. ¿A qué me refiero, por ejemplo? En una obra suma alzada, se va a hacer un colegio, no aparece en los planos la escalera, y el colegio de 2 pisos no aparece en los planos, no aparece en las especificaciones técnicas, no aparece en la memoria, no aparece en el presupuesto. La omisión total de la información, en ese caso, sí va a proceder un adicional. ¿Ya? La omisión total de la información. Si es, por ejemplo, en el plano dice concreto 210 y en las especificaciones dice, por ejemplo, 175 y en el presupuesto dice presupuesto, digamos, 140, ¿no? Hay 3 resistencias diferentes, es una eficiencia del expediente técnico, pero eso no quiere decir que voy a solicitar una prestación adicional. Hay un orden de prelación en el caso de suma alzada, ¿no? En el caso específico de obra, hay un orden de prelación, ¿no? Primero son los planos, gracias, ya me trajeron el agua que estaban necesitando, se me estaba secando la garganta. Muy bien. Como le decía, hay un orden de prelación. No lo digo yo, lo dice el reglamento, el artículo 35 del sistema de contratación, ¿no? Hay un orden de prelación en el caso de obra. Primero son los planos, luego las especificaciones técnicas, memoria descriptiva, finalmente presupuesto. Como en el plano dice 210 y en los otros documentos dice resistencia diferente, lo que predomina es el plano. Si en el plano me dice 210, no me interesa lo que diga pues, los otros documentos. Se tiene que cumplir que la resistencia en las estructuras en concreto armado tiene que ser 210, a pesar que en los demás documentos dice una resistencia diferente. Ya, hay un orden de prelación, lo que no sucede en el caso a precio unitario. A precio unitario no hay un orden de prelación. Siempre la consulta se realiza a través del proyectista. ¿Ya? ¿Cuáles son esas situaciones impredecibles, ¿no? Que es una causal de la adicional? Dice, situaciones impredecibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. No preexisten ni se dan de manera simultánea a la suscripción del contrato, por el contrario, se suscitan con posterioridad a ello, siendo perceptibles durante el periodo de ejecución del contrato. Es decir, dice posterior al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Se van a presentar durante la ejecución de la obra. Por ejemplo, se está ejecutando la obra y empiezan, pues, digamos, las lluvias, empiezan los huaicos, ¿no? El sismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son casos fortuitos o fuerza mayor, ¿no? El caso de fuerza mayor, ¿cuál sería? El caso de las huelgas
las paralizaciones, desabastecimiento de materiales, etc. ¿No? Cumplen con lo indicado en la primera causa, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. Bueno, tienen que reunir tres características muy importantes. Tiene que ser extraordinario, que se encuentra fuera o del orden o la regla natural como, o común de las cosas, como no sé, por el caso de los sismos, por ejemplo, ¿no? Imprevisible significa ser impredecibles o no poder ser previsto, en otras palabras, es algo que no se puede prever o conocer de antemano lo que va a ocurrir. Efectivamente, no sabemos en qué momento se va a producir un sismo. Irresistible es algo que va a pasar sí o sí. Está relacionado a los efectos de las situaciones, caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de la lluvia, por ejemplo, no podemos, digamos, una forma de poder contener la lluvia ni los huaicos, es imposible. Lo único que tenemos que hacer es ver nada más y ver qué solución le podemos dar. No vamos a impedir que la lluvia continúe, eso es imposible, ¿no? Solamente lo que tenemos que hacer es esperar y cumplir pues, con lo que dice el marco normativo, ¿no? Anotar en el cuadro del inicio y el fin de la causal para que durante los 15 días de haber culminado solicitar, sustentar, cuantificar la ampliación de plazo ante el supervisor, ¿no? Causas no previsibles en el expediente técnico y que no son responsabilidad del contratista, ¿no? El caso, por ejemplo, estamos hablando del estudio de suelo, ¿no? Es decir, son los vicios ocultos, en otras palabras. Una de ellas, por ejemplo, el caso de lo que hemos comentado, de la tubería, ¿no? La tubería, si bien es cierto, se elaboró el estudio de suelo, ¿no? Y el ingeniero especialista hizo las calicatas, digamos, en una zona sin opinadas, ¿no? Como debe ser, ¿no? Y no hizo pues la calicata justo en el eje donde iba a pasar o donde estaba la tubería, ¿no? Nadie sabe lo que vamos a encontrar debajo del nivel 00, ¿ya? Entonces, ese es algo no previsible, no está en el expediente técnico, es decir, en el estudio del suelo, y que no es responsabilidad del contratista, por lo tanto va a ocasionar, digamos, que esa actividad no se pueda continuar. Hay que hacer un trabajo adicional. No hay que reubicar esa tubería para recién continuar con los trabajos que indica pues el expediente. Ya es una causa no previsible. Eso también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. También la capacidad portante del terreno, ¿no? En el estudio del suelo, por ejemplo, indica una capacidad portante de 3 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y dice el ingeniero, el especialista, dice, no es necesario para la obra que se va a ejecutar no es necesario zapata, solamente un concreto simple, un concreto ciclópeo suficiente. Pero cuando se empieza ya las excavaciones, se encuentra que el terreno no tiene una capacidad importante de 3 kilos. Es decir, estamos hablando de arena. Es decir, tiene menos de 1 kilo por centímetro cuadrado. Ya le varió la cimentación. Entonces ya no va a haber concreto ciclópeo, de repente va a ser zapatas, ¿no? En ese caso se va a presentar, es decir, es necesario pues la ejecución de una prestación adicional, ¿no? Eso serían pues también causas no previsibles en el expediente técnico. Bueno, ahí estamos viendo algunos ejemplos, una casuística, y si se va a construir un colegio, cuando se están realizando las excavaciones, se observa que el suelo es de baja capacidad portante, estamos hablando del caso de las arenas, ¿no? ¿No? Dice capacidad portante, contrario a lo que indicaba en el plano con Zapata. El plano indicaba pues, que tenía una capacidad portante de 3 kilos. Estamos hablando de un suelo que tiene hormigón, es decir, agregado grueso y agregado fino. Entonces, cuando estamos haciendo las excavaciones, no encontramos el hormigón, encontramos, digamos, arena. Entonces ya cambió la cimentación, ¿no? Y por razones técnicas, a solicitud del proyectista, ¿no? Es necesario, dice, una cimentación de tipo zapata corrida, ¿no? Ya es un adicional. Otro ejemplo, ¿no? Dice, al revisar los planos de estructura, el expediente de una obra de edificación, se observa que la zapata se debe construir igual como se muestra en la figura, es decir, la obra se debe ejecutar según los planos, ¿no? Eso es de manera obligatoria. Sin embargo, en la ejecución, al realizar las excavaciones, se ha encontrado un suelo malo, ¿no? A una profundidad mayor. Por ejemplo, en el plano indicaba
que el suelo malo o que el suelo bueno estaba pues a 60 centímetros, pero cuando comenzamos a hacer las excavaciones fue a 1,20 m. Entonces es necesario pues realizar un adicional, ¿verdad? Tenemos que hacer un mejoramiento del suelo, de repente realizar una subzapata, ¿no? Entonces eso va a proceder un adicional, no forma parte de la causa no predecibles en el expediente técnico y que no es responsabilidad del contratista. Y vamos a ver el caso de los adicionales según el sistema de contratación, ¿no? A suma alzada. Hay que saber el concepto, ¿no? Hace unos minutos le decía lo que indica pues el artículo 35 del Reglamento de Contratación del Estado, ¿no? La suma alzada es aplicable cuando la cantidad de magnitud y calidad es totalmente definido por las especificaciones técnicas, ¿no? Y en el caso de obras, hay un orden de prelación, como le decía. Primero son los planos, segundo las especificaciones técnicas, tercero la memoria descriptiva y el cuarto, pues, el presupuesto, ¿no? En la cual el POTOR formula su oferta por un monto fijo y por un plazo determinado. Hay que comentar acá, tanto en el sistema a suma alzada como a precio unitario, los metrados son referenciales, nada más. ¿Ya? No podemos decir que los metrados son exactos. Es más, todos los documentos que forman parte del expediente técnico son referenciales. ¿El presupuesto es algo referencial? No, también, pero el presupuesto es un referencial. Por eso que le llama valor referencial. ¿Ya? Los coeficientes de aporte de los análisis y costos también son referenciales. ¿Ya? Muy bien. En horas contratadas o sistemas suma alzada se aprecia un bajo riesgo de variación de las cantidades, magnitudes y calidades definidas en el expediente técnico. El contratista asume los costos derivados de los mayores metrados. Además, acá no hay mayores metrados. Como siempre digo, cuando hablamos de valorizaciones, los mayores metrados lo asume el contratista y los menores metrados lo asume la entidad porque la entidad le tiene que pagar digamos, el metrado del presupuesto. Ya eso también lo habíamos comentado en las sesiones anteriores, cuando hablamos de los sistemas de contratación a suma alzada y a precios unitarios. En sistema de precios internos sí hay mayores metrados, pero a suma alzada no hay mayores metrados. Ahí pierden los dos, pierde el contratista y pierde la entidad. ¿Ya? Se ejecutan hasta el total de los metrados del presupuesto. Puede haber adicionales en obra en la modalidad suma alzada. Bueno, acá genera pues una duda del reciente, ¿no? Oye, ¿hay adicionales en un sistema suma alzada? Claro que hay adicionales a suma alzada. Como le hemos visto, por ejemplo, el caso de la tubería, el caso de la capacidad portante del terreno. Sí, procede. No se rompe ese mito que solamente los adicionales hay en el sistema precio unitario. No es así. También es en el caso de suma alzada, ¿no? Pues eso dice, sí es posible que pueda haber adicionales de obras en la modalidad suma alzada. Los adicionales de obra bajo la modalidad de contrato a suma alzada se producen solo en caso en que los trabajos adicionales no están contemplados en el expediente técnico, ¿no? Por deficiencia de situaciones impredecibles y posteriores al perfectamiento del contrato. Es decir, reúne las tres causales digamos, de los adicionales. ¿Ya? El precio ofertado por el POTOR en su propuesta no lo puede modificar, es invariable, por lo que en estos contratos la entidad solamente podrá aprobar la ejecución de prestaciones adicionales. Esos precios unitarios de las actividades que conforman el proceso productivo es invariable, eso no se puede modificar. ¿Ya? ¿Cómo sustento una prestación adicional de obra en un contrato a suma alzada? Como habíamos dicho en la primera diapositiva, un adicional es algo que no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico y cuya ejecución es indispensable y necesaria para cumplir con la finalidad del proyecto, de la obra principal. Tiene que reunir esa condición. Es indispensable y ser necesario. Dice, es indispensable, es aquello que resulta necesario, imprescindible o fundamental para algo. Por ejemplo, el caso de la tubería, como le estaba comentando, ¿no? Yo no puedo continuar con ese trabajo porque está la tubería, tengo que reubicarlo. La reubicación de esa tubería es indispensable, es necesaria para cumplir con la finalidad del proyecto. El ejemplo también de la zapata, ¿no?
indicaba en el plano una capacidad portante de 3 kilos, pero cuando voy al terreno no es 3 kilos, sino es menos de 1 kilo por centímetro cuadrado. Ya cambió la cimentación. Es necesario utilizar zapatas combinadas, digamos aisladas, no sé, eso ya lo dirá pues el proyectista, pero definitivamente no va a ser pues concreto ciclópeo. Por ejemplo, acá tenemos el caso de, dice, un proyecto, voy a mover acá la barra que no me impiden visualizar. Un proyecto dice en la Sierra Sumalzada, los planos indican la colocación de tijerales triangulares metálicos, ¿no? En un techo para colocar las tejas a media agua, para la lluvia. Estos se apoyarán sobre muros en su perímetro. Sin embargo, estos techos tendrán aberturas laterales propias de los tijerales, ya que las tejas solamente van encima de los tijerales y no en los costados. Por ende, cuando hayan lluvias, por ahí ingresaría el agua, ¿no? Inundaría el ambiente que este techo cubre. En plano de corte de arquitectura se ven esos laterales que están cerrados, pero no se indica qué material será, ni en el expediente técnico, ni en el presupuesto, o memoria descriptiva. Se puede ver qué material sería. En este caso, se puede solicitar un adicional para hacer el cerramiento de esos laterales y evitar el ingreso del agua. Dice, pero por ende las lluvias, ya. Sin embargo, dice, los techos tendrán una abertura, dice, ¿no? Laterales propios de los tijerales, ya que las tejas solamente van encima de los tijerales y no en los costados. Por ende, cuando hayan lluvia, por ahí ingresaría el agua, inundaría el ambiente que este techo cubre. Pero en los planos de corte de arquitectura, se ve esos laterales que están cerrados. Basta que en el plano diga que está cerrado, se tiene que ejecutar. Por más que no indica, dice, el tipo de material, bueno, eso ya se le preguntará pues el supervisor, pero de todas maneras se tienen que cerrar los costados del tijeral, porque así está en el plano. La única duda sería pues qué tipo de material es. Pues eso no habría ningún problema, porque por cuaderno de obra el residente solicita al supervisor, ¿no? Que el proyectista indique qué material es para poder colocarlo, puesto que en los planos lo indica, y no lo indica en el presupuesto. Eso lo tendrá que asumir el contratista sin un costo adicional a la entidad. Otro ejemplo, dice construcción de un polideportivo, incluye entre sus metas la preparación del terreno, la construcción de una losa deportiva y la construcción de vestuario. Durante la ejecución de la obra, la entidad comunica que sería conveniente renovar también el cerco perimétrico dado su deterioro, ¿no? Es decir, hay un cerco perimétrico que está totalmente deteriorado. En dicho escenario, si bien el pedido de la entidad es razonable, no sería indispensable para cumplir con el objetivo del contrato dado, ¿no? Le hago una cosa más clara. Se va a hacer una posta médica, ¿ya? Y ustedes saben que en la posta médica hay equipos pues, de rayos X, odontológico, de ginecología, etc. Y es una zona convulsionada, ¿no? Entonces dice, oye, acá no hay cerco perimétrico. Entonces los amigos de la gente van a entrar y al final se van a llevar todo el equipo. Y finalmente los perjudicados vamos a ser nosotros como población. Entonces es necesario hacer un cerco perimétrico. Entonces la pregunta es, ¿ese cerco perimétrico sería un adicional? Hay que ver el concepto también, ¿no? Los conceptos son similares, pero mire, voy a decir el concepto de un adicional. Un adicional es algo que no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico, cuya ejecución es indispensable y necesaria para cumplir con la finalidad del proyecto. Una obra nueva, como el caso, por ejemplo, del cerco. Si no hacemos el cerco, van a entrar a robar. Entonces, cuál es la definición de una obra nueva? Una obra nueva es algo que tampoco está en el contrato, ni tampoco está en el expediente técnico, pero cuya ejecución no es necesario, ni tampoco es indispensable para cumplir digamos, con la construcción de esa posta médica. El hecho que no ejecute el cerco perimétrico no me debe impedir continuar con los trabajos de la posta médica, por decirlo. ¿Ya? Hay que saber digamos, la parte conceptual. ¿Ya? Entonces el cerco perimétrico no sería un adicional, porque la meta del proyecto
es la posta médica. En ningún momento indica el cerco perimétrico. Sí, pero si no se hace el cerco perimétrico, va a entrar a robar, es indispensable. Sí, pero el hecho que yo ejecute el cerco perimétrico o que no haga el cerco perimétrico no me va a impedir que continúe con los trabajos de la posta médica. ¿Ya? Ya, voy a continuar. Acá hay otro ejemplo. El contratista empieza a ejecutar la obra, se detecta una tubería. Bueno, esto es lo que, similar a lo que le he estado comentando. Lo voy a pasar porque hay mucha información al respecto. Imprevisible, que no se puede prever, ¿no? Los adicionales de obra deben ser imprevisibles para el contratista, en la oportunidad que se establecieron las condiciones contractuales. Ahí hay otro ejemplo, ¿no? Cuando el contratista recibe el terreno, se percata que el mismo requiere ser plataformado, ¿no? Aunque en los planos del expediente técnico figura que el terreno es plano. Pero acá viene la otra parte. En este escenario, el contratista estará facultado a solicitar la aprobación de un adicional de obra por los trabajos de movimiento de tierra y la ejecución de los muros de contención de las plataformas, dado que el contratista se encontraba imposibilitado de prever tal necesidad, sino hasta recibir el terreno y contratar la información técnica alcanzada en el expediente técnico con la realidad. O sea que recién cuando se entregó, digamos, el terreno, recién el contratista podía verificar si el terreno, o se percató que el terreno no era plano, necesitaba rellenarlo. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. A ver, vamos a contestar la pregunta. A ver acá, ahí está, ¿no? Como dice Rubén, bueno, acá ya, bueno, a Rubén lo conozco porque siempre están participando. Wisan, bueno, Wisan, sería orador, está bien, como dicen. Está bien, como dice Rubén. Acá Juancito, ¿cuándo sería indispensable? Bueno, ya le he dicho, Juan, te voy a volver a repetir. Un adicional, repito, como le digo, usted tiene que saber el concepto. Y este concepto que le voy a decir, grábelo. Es más, está en el reglamento. Un adicional es algo que no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico, cuya ejecución es indispensable y necesario para cumplir con la finalidad del proyecto. Ese es un adicional. ¿Ya? Le recomiendo que lea el reglamento en el capítulo de anexos, en lo que es de definiciones. Ahí también va a leer lo mismo que le estoy diciendo, ¿no? Tanto adicionales como obra nueva. ¿Está claro, Juan? Y algunos ejemplos los voy a pasar, que son varios casos, no vamos a llegar a las 7:30, a las 9. Sistema preunitario, ¿no? Hay que también saber la parte conceptual. Les recomiendo que lean el artículo 35 y el artículo 36 del reglamento. El artículo 35 trata de los sistemas de contratación y el artículo 36 habla de la modalidad de contratación. Precio unitario es aplicable en las contrataciones de bienes y servicios en general, consultorías y obras, cuando no pueden conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Antes en el RULCO decía pues que el sistema precio unitario se debería aplicar en aquellas obras donde hay grande movimiento de tierra, en el caso de saneamiento, carreteras, represas, etcétera, ¿no? En el caso de edificaciones, a todo lo que era, digamos, construcción de edificaciones como colegios, hospitales, postas médicas, etcétera. Dice, en el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios de partida preestablecidas por la entidad, donde dice las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas y la cantidad de referenciales que se valoriza, a ver, un ratito, que se valoriza, es que acá veo mucha, ya ahora sí, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. Acá no hay orden de prelación, ¿ya? Acá no hay orden de prelación. Lo que sí sucede en el caso Sumalzada. Miren, sigamos leyendo lo que dice acá. En el sistema de contratación a precio unitario no existe un orden de prelación. Si hubiera alguna duda, el residente lo va a comunicar por cuaderno de obra. Señor supervisor, queremos la opinión del proyectista porque hay una duda en los planos.
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto dicen cosas diferentes. En el caso, por ejemplo, del espesor de un pavimento, ¿no? En el plano dice 4 pulgadas, en las especificaciones dice 3 pulgadas, en la memoria dice 2 pulgadas y el presupuesto dice 2 pulgadas. ¿Cuál hacemos? Hay una duda, pero bien claro dice el concepto del reglamento del sistema de contratación a precios unitarios, no hay orden de prelación. Si se presenta el escenario, lo único que tiene que hacer es consultar al proyectista. El proyectista es el que decidirá quién es cuál sería pues el espesor del pavimento. ¿Ya? Opinión del OCE, el 080-2015, dice, no es posible aprobar una prestación adicional en una hora bajo el sistema presupuestario cuando uno o alguno de los documentos que conforman parte del expediente técnico omite información, pero que sí está señalado en otro documento. Ahí sí va a generar, pues, no, perdón, no va a generar un adicional. Ya, dice, no es posible aprobar un adicional, dice, cuando uno o alguno de los documentos que forman parte del expediente técnico omite información, pero que sí está señalado en los otros documentos, no va a proceder un adicional. ¿Ya? Las opiniones del OCE, como le digo, son muy importantes, por eso recomiendo que ustedes lo lean, para que tengan claro, pues, el concepto de, digamos, el sistema de contratación a precios unitarios y a suma alzada. Bueno, y tenemos unos ejemplos, como le estaba comentando. Si tiene una obra y una carretera asfaltada, en los planes indica que el asfalto tiene un espesor de 1 pulgada, en las especificaciones técnicas dice otro espesor, tanto en la memoria descriptiva como en el presupuesto. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería el verdadero espesor del pavimento? Bueno, ahí lo único que tendría que hacer es consultar al proyectista. El caso de los mayores metrados que también originan pues un adicional. A ver acá, Ruber. Un caso sería si el expediente manda un terreno plano y resulta que en el campo es montaña, sería un adicional. Ah, claro, porque hay que cortar, ¿no? Hay que hacer un corte. Y eso, pero acá viene lo otro, ¿no? Acá viene lo otro. Porque, digamos, yo como contratista tengo que ir a la zona, tengo que hacer una inspección ocular, porque acuérdense, ¿qué dice el artículo 177? El reglamento dice bien claro, ¿no? Tienen que revisar el expediente técnico, pero siempre es necesario hacer una inspección ocular de la zona. En el terreno me indican que es plano, pero cuando yo voy a la zona, veo que hay desmonte, ¿no? Ha acumulado desmonte, y como dice algo similar Rubén, que hay montaña, ¿no? ¿No? Y eso hay que cortarlo, y eso no está considerado en el presupuesto. Entonces inmediatamente hago la consulta, ¿no? Eso ya procedería pues a hacer un adicional. Yo no puedo continuar los trabajos porque digamos, en el caso de los desmontes me va a impedir realizar esos trabajos. Es decir, tengo que eliminar ese desmonte primero y eso no está considerado en el presupuesto. ¿Ya? A ver acá, Wilson, en el caso del cambio de especificación de una partida concreto, estructura de servorio al expediente contratado considerado 10 según la norma, debería ser bueno, evidentemente, si el plano dice 210, ¿no? Y la norma dice 280, predomina la norma, ¿ya? Porque esto no está dando información suficiente y coherente, no es coherente eso, ¿no? Según lo que indica el marco normativo. Tiene que proporcionar información suficiente, coherente y técnicamente correcto. Entonces, lo que está indicando ahí no es lo correcto, porque lo correcto es lo que indica la norma. ¿Está claro? Entonces sí procedería un adicional. ¿Está claro, Wilson? Por ejemplo, el caso de los mayores metrados, ¿no? Los mayores metrados también forman parte para determinar el porcentaje del adicional. Hay que ver también el concepto de los mayores metrados.
¿Qué cosa es un mayor metrado? Vamos a partir de ahí. Mayor metrado es el incremento de metrado, ¿no? En relación a la actividad de la partida inicial del presupuesto. Y que es necesario realizar ese mayor metrado con la finalidad de cumplir con la meta de esa actividad. Es un mayor metrado. Y además dice que no proviene de la modificación del diseño de ingeniería y que resulta del replanteo y debido a eso la cuantificación. Ese es un mayor metrado. Pero si hay modificación del diseño de ingeniería, ya no sería un mayor metrado, sino sería un adicional. Hay que tener claro también ese concepto. Bueno, estos PPT le va a ayudar de mucho, ¿eh? Le va a ayudar mucho para que ustedes ya puedan diferenciar qué cosa es digamos, los adicionales a suma alzada como los adicionales a precios unitarios. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de una alcantarilla, ¿no? Dice, se aumenta la longitud de una alcantarilla, producto del replanteo de obra. ¿Es considerado un adicional? Es un mayor metrado. En este caso sería un mayor metrado, porque la alcantarilla va a seguir con el mismo diámetro, ¿no? Entonces, y no proviene del diseño de ingeniería. Entonces sería pues un mayor metrado. En el caso del muro de contención, dice, ¿no? Un muro de contención, según el expediente técnico, tiene las mismas dimensiones, de una altura de 3 metros, como indica la figura, y una longitud de 60 metros lineales. Ahora se requiere una altura ya no 3 metros, sino 4,50, y una longitud de 80 metros lineales. La pregunta es, ¿se debe considerar un mayor metrado o un adicional? En este caso sería un mayor metrado, porque la estructura, es decir, del muro de contención va a ser la misma, lo único que se está incrementando es la longitud y la altura, pero la parte del diseño no se está cambiando, la forma me refiero, no se está cambiando, es la misma. Bueno, también hay adicionales por la modalidad de contratación, como le estaba comentando, el caso de llave en mano y concurso oferta. Aplicable para el caso de llave en mano, aplicable para contratación de bienes y obras. En el caso de bienes, el postor oferta, además de esto, su instalación y puesta en funcionamiento, ¿no? Tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio y de ser el caso de la elaboración del expediente técnico y o la operación asistida de la obra. Y concurso oferta cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra. También se pueden presentar adicionales en ambos casos, tanto en ya en mano como en concurso de oferta. Sobre todo en concurso de oferta, como siempre dicen, bueno, como dice pues la norma, el postor que va a ejecutar la obra es el que elabora el expediente técnico. O sea, que el solo hecho que yo haya elaborado el expediente técnico y no haya detectado, digamos, sigamos con la tubería, esa tubería implica un adicional, claro, implica un adicional. Porque cuando yo he hecho la calicata no pude detectar pues la tubería. En relación a la capacidad portante, también, así fuera concurso verde, también procede un adicional. ¿Ya? A ver, acá hay pregunta, Jorge, en los planos, especificaciones técnicas, presupuesto, indica que el espesor del pavimento de concreto de 15 y en la memoria de cálculo indica 20, ¿no? Pero mira, bueno, estamos hablando del caso de un sistema de precios unitarios. Ahí no hay orden de prelación. Ahí lo que se tendría que hacer es consultar al proyectista. Y el proyectista es el que dirá, pues, cuál es el que predomina. Reciñéndose, pues, a las normas, lo que indica, ¿no? ¿Ya? Pero no hay orden de prelación, Jorge, en un sistema de precios unitarios. Cuando hablamos de pavimento, estamos hablando de precios unitarios. Andrés, mayor metrado porque está dentro de la partida. Claro, fíjese la misma partida. Por ejemplo, en el caso de excavación, y hemos dicho que el sistema de precios unitarios son referenciales, por definición, porque dice, cuando no se conocen la cantidad y magnitud, ¿no? Se utiliza el sistema de precios unitarios. Entonces, en la cual los metrados son referenciales. Yo, por ejemplo, ahí en la actividad de excavación de zanja me dice que hay 100 metros cúbicos. Yo he excavado los 100 metros cúbicos, pero todavía me falta un tramo para cumplir con la finalidad de esa actividad. Me faltan, por ejemplo, 15 metros lineales.
he hecho los 100 metros cúbicos, pero todavía me faltan 15 metros lineales para cumplir con la finalidad de esa actividad. Eres un mayor metrado. ¿Ya? A ver, acá Julio, ingeniero, buenas noches. En el caso de la alcantarilla, si todas las actividades existen, ¿por qué sería mayores metrados? Simplemente, si esa suma alzada, el contratista correría con el gasto que hiciese a precio unitario, cobraría el metro adicional. A ver, en el caso de la alcantarilla, es un sistema de precios unitarios. Si en esa actividad dice 100 metros lineales, se han colocado los 100 metros lineales, pero todavía falta, digamos, para cumplir con la finalidad. Ahí hemos dicho que los metrados son referenciales, no es algo exacto. Hemos hecho los 100 metros lineales, pero todavía falta un tramo, ¿no? Ese tramo, ¿no? Sería un mayor metrado, teniendo en cuenta que no proviene del diseño, no se va a modificar esa alcantarilla, va a ser la misma. En el caso de la excavación también va a ser la misma. ¿Ya? Eso sería, pues, digamos, no sería un adicional, sino sería un mayor metrado. No sé si esa era yo pienso que sí será la pregunta. Muy bien. Los adicionales pueden ser menores al 15%, como mayores al 15%. Vamos a ver con ahora, ya. Mayores al 15%. Dice, ¿cuándo proceden los adicionales? Dice, solo proceden la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente, bueno, como le estaba comentando, ¿no? Tiene que tener el crédito presupuestario. Puede tener la resolución, pero si no hay crédito presupuestario, y si no hay presupuesto, no se puede ejecutar el adicional. Por más que el supervisor ha dicho que sí procede, de repente se ha pedido la opinión del proyectista, que también sí es necesario, ¿no? La entidad también es consciente que es necesario, pero lamentablemente no hay plata, pues en otras palabras, no se va a proceder a realizar ese adicional. ¿Ya? Y además que en los casos que su monto restándole los presupuestos deductivos no excedan del 15%, en ese caso solamente lo ve la entidad. No interviene la Contraloría. La Contraloría interviene cuando el porcentaje del adicional es mayor del 15%, hasta un 50% en el caso del sistema de precios unitario. Ahí interviene la Contraloría. Aparte que la entidad da la conformidad, no solamente con eso, es necesario la opinión, la participación de la Contraloría. El procedimiento de ya muy bien, Julio, el procedimiento de una anotación, digamos, perdón, de un adicional, en primer lugar, hay que anotar en el cuaderno de obra, ¿no? Ya, todo hecho relevante, como dice el reglamento, como lo habíamos comentado en la primera sesión, el cuaderno de obra es un medio de comunicación entre las partes. Residente, supervisor o inspector, ¿no? Todas las consultas, cuaderno de obra. Todas las órdenes, cuaderno de obra. Hecho relevante, cuaderno de obra. El caso de los adicionales. Se presenta un adicional. ¿Qué hace el residente? ¿No? Comunica al supervisor. Supervisor, hemos estado haciendo las excavaciones y hemos encontrado la tubería de desagüe a una determinada profundidad, 40 centímetros. Seguimos con la tubería, en la cual el cuaderno era digital, en la cual usted puede observar en los archivos adjuntos, en la toma fotográfica, ahí se encuentra la tubería, está a 40 centímetros. No podemos nosotros continuar con los trabajos porque en esa zona va a haber zapata, vía de cimentación, etc. Entonces, es necesario un adicional. Por favor, confirme. Supervisor se apersona, digamos, al eje que indica el residente en el cuaderno de obra y verifica la presencia de la tubería. Sí, efectivamente. Está la tubería, no puede continuar. Entonces, es necesario un adicional. Anoten en el cuaderno. A partir de ahí, bueno, en relación a eso, lo que le digo también, no está claro ahí lo que dice el cuaderno de obra, porque dice de que el residente anote en el cuaderno de obra, ya debe empezar a elaborar el expediente técnico. Pero después dice, siempre y cuando el supervisor ha dado la conformidad. O sea que si el supervisor se demora, no da la conformidad en el cuarto, digamos, en el primer día, segundo día, en el cuarto día, pero ya el contratista ya avanzó 4 días en la elaboración del expediente técnico, ya invirtió. Y si el supervisor dice que no procede, ¿quién le reconoce esa inversión? Maín debería decir ahí, a partir
de la anotación, el cuaderno de hora por parte del superior, en la cual indica que sí procede la supervisión. A partir de ahí, los 15 días. ¿Ya? Dice, en un plazo máximo de 5 días contados a partir del día siguiente de realizar la anotación, el inspector supervisor, según corresponda, ratifica a la entidad la anotación realizada adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar una prestación adicional. No solamente el hecho del supervisor o inspector anotar en el cuaderno de hora, sino tiene que meter un sustento técnico. El por qué es necesario un adicional, ¿no? Presentará pues ahí la toma fotográfica, describirá la tubería, está en esa zona, en todo el eje de la, digamos, donde se va a realizar la excavación y donde posteriormente se van a colocar la viga, las zapatas, etcétera, ¿no? Lo sustentará. Y de repente el supervisor le solicitará a su vez al residente que presente un informe técnico, el informe técnico que elabore el residente, ahí lo complementará pues el supervisor y lo entregará a la entidad. No, la entidad sí, efectivamente es necesario un adicional. Bueno, que sigan los trámites y no hay ningún problema. Una vez que llegue a mis manos, que yo tengo 12 días 12 o 15 días, bueno, lo vamos a leer en la siguiente diapositiva, yo voy a dar ahí la conformidad a través de una resolución. Pero no necesariamente todo lo que diga el supervisor va a acatar la entidad. Ya, ojo también con eso. Muy bien. Además, se requiere el detalle o sustento de la eficiencia del expediente técnico. Bueno, si lo hubiera, bueno, acá hay un vicio oculto, sí, ¿no? O del río que ha generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Contratista elabora el expediente técnico, ¿no? Mire lo que dice acá. El contratista presenta el expediente técnico del diccionario dentro de los 15 días siguientes a la anotación al cuaderno de hora, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la entidad la conformidad sobre el expediente técnico. Bueno, el supervisor, una vez que el contratista le entrega el expediente técnico, el supervisor tiene 10 días para poder revisar y presentar, digamos, la conformidad, digamos, a la entidad, ¿no? A su vez, la entidad tiene un tiempo para poder revisar y finalmente emitir una resolución, ¿no? En relación a los, digamos, a los precios unitarios. De citar partida en el adicional, ¿no? En el expediente técnico, una vez que el contratista le entregó el expediente técnico al supervisor, lo va a revisar, ¿no? En relación a las partidas, dice, de existir partidas cuyo precio unitario no están previstos en el presupuesto de la obra, se adjunta en el expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. Es decir, por ejemplo, hay un material, hay una partida, y en esa partida hay materiales que no están considerados o que no están dentro del consolidado de recursos del expediente, del presupuesto, digamos así. ¿No? Entonces, como son recursos que esos precios no están considerados en el expediente, en el consolidado de recursos, yo, residente, lo voy a pactar con el supervisor. Es decir, me voy a poner de acuerdo. Evidentemente que ellos van a solicitar pues, cotizaciones de proveedores, ¿no? Tanto el residente como el supervisor. Y ahí verán, pues, ¿no? Y ahí van a conciliar cuál es el precio que se debe considerar a esos materiales cuyo precio inicial no estaban considerados en el presupuesto. Pero evitar pues la discrepancia, ¿no? Uno dice una cosa, el otro dice una cosa, los dos se ponen de acuerdo. Y ese documento en el cual se pactan los precios se adjunta en el expediente técnico, firmado por ambos. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor, ¿no? O el inspector, el cual es remitido a la entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional. Conformidad del expediente del adicional. En el caso que el inspector supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la entidad, en un plazo de 12 días hábiles, emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la prestación adicional. ¿Ya? Si procede o no el adicional. No necesariamente lo que dice el supervisor, la entidad lo va a acatar. ¿Ya? Si se demora, la entidad no emite la resolución, digamos, de aprobación de esa solución, de ese adicional en los 12 días, no, lo emite en el día 15, 16, bueno,
En ese caso, pues el contratista va a solicitar la ampliación de plazo, ¿no? No solamente la ampliación de plazo, sino el reconocimiento de los mayores gastos generales. A ver, acá dice Pedro, ¿todos los adicionales solo aprueba la entidad o es necesario antes del pronunciamiento del proyectista? Bueno, en realidad el reglamento no dice, digamos, que es indispensable, eh, digamos, como una medida obligatoria, ¿no? La entidad puede solicitar, digamos, no obligatoria, no es relevante. A ver, no, ¿cómo le podría decir la palabra exacto? Eh, no es obligatorio la opinión del proyectista. Esa es la palabra. ¿Puede pedir una opinión? Sí, el proyectista puede decir, sí, está bien, es necesario un adicional. ¿No? En el caso de la capacidad aportante, bueno, yo no quiero decir como proyectista que el especialista que está a mi cargo ha hecho un mal trabajo, ¿no? Porque es impredecible, uno no puede saber lo que está debajo del nivel 00, ¿no? Yo he hecho he determinado, o el especialista ha determinado la característica y la capacidad aportante del terreno en función a las calicatas y la ubicación de la calicata de manera inopinada, porque no hay ningún marco normativo que nos diga luego de haber hecho el trazo, por decirle algo, del terreno y diga que las coordenadas, ¿no? Se hace la primera calicata. Tales otra coordenada va a corresponder a la calicata B, C, D. No hay ningún marco normativo. Es de manera inopinada por parte del especialista. ¿Ya? Pero no es obligatorio para que se proceda a un adicional la opinión del proyectista. Muy bien. Adicionales por mayores metrados, ¿no? Bueno, hemos lo que estaba hablando. Cuando se presenta un adicional, en el caso del sistema precio unitario, solamente, repito, los mayores metrados solamente procede en el caso del sistema precio unitario. No hay mayor metrado a suma alzada. Creo que también una de las preguntas, no recuerdo el nombre del participante, a suma alzada no hay mayores metrados. Esos mayores metrados lo asume el contratista, como le decía, pierde el contrato. Y si hay menores metrados, la entidad de todas maneras le va a pagar el total de los metrados del presupuesto. ¿A qué me refiero? Si la meta, digamos, ha sido 80 metros cuadrados, metros cúbicos, metros lineales, lo que sea, y el contratista solamente hizo 60 porque con los 60 cumplió con la finalidad de esa actividad, de todas maneras la entidad le va a pagar esos 20 metros cuadrados que dejó de hacerle el contratista. Le paga los 80 metros cuadrados. ¿Ya? Así haya hecho más el contratista, no le va a pagar ese excedente, le va a pagar los 80, porque es un sistema a suma alzada. A precio unitario, sí, le va a pagar los mayores metrados y le va a reconocer los menores metrados realmente ejecutados. Dice, y cuando sucede esto de los mayores metrados, el residente le comunica por cuaderno al supervisor, ya hemos consumido los 60 metros cuadrados, pero todavía nos falta un tramo por ejecutar. O sea, y no va a variar el diseño de ingeniería, va a ser la misma. Vamos a respetar la zanja, el ancho, la profundidad, va a ser la misma. Verifique, por favor. Supervisor verifica, sí, está bien. Da la conformidad al supervisor. A partir de ahí, el contratista comienza a hacer los mayores metrados. Inmediatamente el supervisor comunica a la entidad, señores entidad, se está produciendo en estos momentos el mayor metrado de tal actividad. Presente evidentemente un informe, pues, ¿no? Ya, la entidad solamente para que tenga conocimiento, pero la entidad no tiene ahí injerencia. Lo que diga el supervisor se hace. ¿Ya? Pero tiene que cumplir con esos requisitos, ¿no? Que no provenga de una modificación del diseño de ingeniería. Y que la cuantificación resulta pues del replanteo, ¿no? Eso es lo que indica y procede de una actividad. ¿Ya? Entonces, en ese caso, encaja el concepto de los mayores metrados. Y siempre y cuando sea un sistema de contratación a precios unitarios. Dice, no se requiere la aprobación previa de la entidad para ejecución de los mayores metrados, pero sí para su pago, ¿no? El supervisor, como le digo, solamente informa y ya comunicó por cuaderno de hora, residente, procede los mayores metrados, tú mismo eres, comienza a avanzar. Yo ya comunicaré a la entidad, yo mismo soy, ya le he dicho que todo está bien,
Le he comunicado, entonces ellos también se van a enterar del pago. No hay ningún problema en ese sentido. A ver, acá Rubber, ingeniero de precio unitario, ¿cuánto es el porcentaje máximo? Bueno, a ver, los mayores metrados, para determinar el porcentaje de los adicionales, se incluye, se incluyen los adicionales, lo deductivo vinculante y los mayores metrados. En el caso de los mayores metrados, si ese mayor metrado lo multiplico por su precio unitario, me va a dar un monto, ¿no? Ese monto, sumado con los adicionales, sumado restándole lo deductivo vinculante entre el monto del contrato, no de, digamos, va a haber un porcentaje que puede ser hasta el 15% o mayor el 15%. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje? Pueden ser menores o pueden ser mayores del 15%. Bueno, como habíamos dicho también en la primera sesión, hay 5 tipos de valorizaciones y una de ellas era valorización de los mayores metrados, ¿no? Eso lo habíamos hablado en la primera sesión. Entonces se le va a pagar, digamos, el pago de los adicionales. El pago de los adicionales también es una valorización, porque los adicionales generan un expediente técnico, generan su presupuesto, fórmulas polinómicas, análisis de costos, conocibilidad de insumos, programación de obra, cronograma valorizado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que va a haber una valorización de adicional. Los mayores metrados también va a generar una valorización. O sea que van a haber ahí 3 valorizaciones. Valorización del contrato principal, valorización de los adicionales y valorización de los mayores metrados. Bueno, cuando hay adicional, evidentemente se va a ampliar pues, la garantía, ¿no? de cumplimiento. Y ahí tenemos el esquema de solicitud del adicional, ¿no? Como le hemos estado comentando, como lo dice el reglamento, ¿no? Todo es parte del cuaderno de obra. El residente debe anotar en el cuaderno de obra. El supervisor tiene 5 días y el contratista tiene 15 días para poder elaborar el expediente técnico. Bueno, eso también ahí se tiene que modificar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se está haciendo un estadio, un hospital? ¿Usted cree que en 15 días el contratista va a poder elaborar un expediente técnico? Olvídese, pues, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Entonces, como le decía en los primeros días, que el reglamento de su concepción a la fecha se ha modificado y se va a seguir modificando debido a los problemas que se van presentando. Y ya le he puesto el ejemplo del caso del hospital. En 15 días, imposible que puedan realizar un adicional de un hospital, de un estadio. Imposible. A la pregunta que estaban realizando, ¿cómo determinamos el porcentaje del adicional en el caso a precio unitario? En el precio unitario, cuando hablamos, digamos, incluye los mayores metrados, entonces para el cálculo se debe considerar, digamos, el monto de los mayores metrados, ¿no? La pregunta que también acaba de hacer un participante. Se consideran la suma de todos los adicionales, la suma de los mayores metrados de las diferentes actividades y la suma, en este caso el negativo, de las deducciones vinculadas, ¿no? Entre el monto contratado. Esa es la fórmula para determinar el porcentaje en el caso del sistema precio unitario. En el caso de suma alzada es lo mismo, pero no se considera, pues, los mayores metrados, ¿no? Es la diferencia de la suma de los adicionales y los deductivos vinculados. De esa manera se determina el porcentaje. Cuando en los contratos suscritos al sistema precio unitario se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados, bueno, ya lo hemos comentado, por el supervisor. El contratista, mediante anotación en cuaderno de obra, solicita la ejecución de los mayores metrados y el supervisor autoriza su ejecución siempre que no supere el 15% del monto del contrato original, ¿no? A la pregunta que también estaba haciendo un participante. Bueno, cuando se habla de los adicionales, habíamos visto de los montos pactados, ¿no? Cuando se elabora un adicional, por ejemplo, el presupuesto referencial ha sido, vamos a suponer, en enero, ¿ya? Del 2023, por ejemplo.
y el adicional se presenta en julio del 2023. Ya se han pactado los precios, pero esos precios pactados yo los tengo que llevar a la fecha de enero. Lo tengo que deflactar, ¿no? O sea que todos los precios del adicional tienen que estar referidos a la fecha del valor referencial. Eso se llama deflactar. ¿Cómo lo deflacto? En función a los índices de precios. Esto, como le dije en la clase anterior, COESI está programando un curso de valorizaciones y liquidación de horas por contrata, donde vamos a tratar justamente uno de los temas, aparte de la valorización, de los adicionales, donde vamos a mencionar cómo determinar, digamos, el precio deflactado cuando los precios se pactan. Prestaciones adicionales mayores al 15%, se utiliza la misma expresión y el resultado es mayor al 15%. En ese caso, aparte de la entidad, entra la Contraloría. ¿Ya? Y los adicionales pueden ser hasta un 50%, del 15% hasta el 50%, ¿no? Como dice el segundo párrafo. Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados en contrato por eso unitario en conjunto no pueden superar el 50% del monto del contrato original. Generalmente se presenta por deficiencia del expediente técnico, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Causas no previsibles en el expediente técnico y que no son responsabilidad del contratista. En caso de superen este límite, se procede a la resolución del contrato, no siendo aplicable el artículo 167, para continuar con la ejecución de la obra, se convoca un nuevo procedimiento por el saldo de obra por ejecutar. Y acá viene la parte relevante, ¿no? Sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponder al proyectista. Evidentemente que la entidad tomará pues acciones legales contra el proyectista, ¿no? Porque le ha originado un perjuicio a la entidad. ¿Ya? Y en el caso de la resolución de contrato, cualquiera de las partes pueden resolver el contrato siempre y cuando haya incumplimiento por parte tanto del contratista como la entidad. Algunos lo voy a pasar para ir ya directamente a la recepción y a la liquidación de la obra, ¿no? Vamos con la hora, ya tengo que... A ver, acá hay una pregunta. Gol de Perú, dice Montenegro. Ya, muy bien. Ya, voy a comentar esto de la recepción de obra y la liquidación. Todo lo que está en la diapositiva lo voy a comentar, ¿ya? Lo voy a comentar mediante este esquema. Para dar tiempo a las preguntas que ustedes puedan hacer. Mire, una vez que se termina la obra, mejor lo voy a hacer un Excel, lo voy a entender rápidamente, a pesar que ya lo habíamos comentado también. Lo voy a anotar y acá lo voy a entender, ¿ya? Seguimos con los 90 días. Ya, ahí no, pero muestre un botón. Voy a poner acá junio, julio y agosto. Y agosto. Esta es la valorización 1, valorización 2 y valorización 3. Listo. La obra empieza el 1 de junio y termina el 30 de agosto. Cumplió el contratista en el plazo, en la culminación de la obra. El residente, ¿qué hace? Anota en el cuaderno de obra y le dice al supervisor: señor supervisor, ya terminé la obra. Por favor, verifique para que desciendan al comité de recepción y puedan recepcionar la obra. Muy bien. Eso es lo que dice el reglamento. ¿Qué más? Una vez que ha anotado en el cuaderno de obra el residente que la obra se ha terminado, el reglamento dice: supervisor, ya te comunicó el residente que ya terminó la obra. Verifica, por favor. Dime si se ha terminado en el plazo, lo ha terminado antes del plazo o no lo ha terminado para aplicar la penalidad. Entonces el supervisor tiene 5 días. A pesar, como le decía, que el supervisor está todo el día y todos los días en la obra. Él ya sabe ya, pero hay que cumplir con la formalidad. El reglamento dice eso. El supervisor tiene 5 días para poder verificar si la obra se ha terminado o no, en la cual el contratista ha cumplido con ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.
y me presentan un certificado de conformidad técnica. Con eso yo de manera oficial voy a saber si la obra se ha terminado o no. Quiero ese documento, por favor. Entonces, ¿qué hace el supervisor o inspector? De repente tiene su personal, hace una pre-recepción, entre comillas, verifica que todo está ok, está bien. Si hay observaciones, bueno, él lo puede anotar ahí, ¿no? Reciente, te falta levantar, no sé, hay paredes que están manchadas, ¿no? Te falta limpiar la luna, por decirle algo. Te falta 5 metros cuadrados de cerámico en el aula número tal, ¿no? Termínalo 2 días, porque al quinto día yo ya tengo que presentar mi certificado de conformidad técnica. Si no lo termina, yo te pongo ahí la penalidad. Que no la termina, te aplicamos la penalidad. Por decirle algo. Se puede, claro que el reglamento no lo dice eso, ¿eh? Pero hay que ver, digamos, la parte práctica. Que usted se va a encontrar con ese problema. Como supervisor o inspector se va a encontrar con ese problema. Y eso no lo dice el reglamento. Ya, muy bien. Entonces, el residente, para no aplicar la penalidad, lo va a terminar lo más pronto posible. ¿No? Le faltan unos retazos ahí, que un par de días está terminado eso. Listo. Lo termina y el supervisor emite el certificado de conformidad técnica. Se le entrega a la entidad y la entidad dice, bueno, acá está el certificado de conformidad técnica, muy bien, la descripción del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, muy bien. La obra lo ha terminado el contratista en el tiempo indicado. Ahora yo, entidad, voy a designar al comité de recepción. Tengo 5 días para designar al comité de recepción de la obra. ¿No? Designo, pues, como dice el reglamento, debe estar integrado al menos, por lo menos, por un ingeniero o un arquitecto, dependiendo de la magnitud, envergadura y naturaleza de la obra. Entonces, ojo, puede ser al menos uno, ¿eh? Puede ser dos o puede ser tres, puede ser 5, hasta 7 integrantes del comité de recepción, dependiendo de la magnitud, naturaleza y envergadura de la obra. Si es un hospital, evidentemente no va a necesitar 3, va a necesitar de repente 7 o 6 especialistas, 6 ingenieros. Y cada uno va a tener una función específica dentro de la recepción de la obra. Y además, la entidad invita a los colegios profesionales, a colegios de ingenieros, al colegio de arquitectos, para que envíen a un veedor, a un representante de los colegios profesionales y a un representante de la Oficina de Control Interno, ¿no? Que van a actuar como veedores. Se le dice el día y la hora en que ellos van a estar, en que se va a llevar a cabo la recepción. Si ellos no se presentan o no van, la recepción se lleva a cabo. Ya la entidad cumplió en invitarlos. Eso es lo que dice el reglamento. Muy bien, están el comité de recepción. Esa persona tiene 20 días, tiene 20 días el comité de recepción para poder recepcionar la obra. No solamente un día, lo pueden hacer en un día, 2 días, 3 días, pero tienen máximo 20 días para poder recepcionar la obra. En otras palabras, ya hay un mes ahí. Hay un mes ahí. Muy bien. Se apersona el comité de recepción, el residente entrega el cuaderno de obra, cada uno de ellos tiene los planos, tiene el expediente técnico, en la cual el supervisor actúa como asesor, ¿no? Entonces yo, presidente del comité de recepción, le digo a los otros ingenieros, ya yo me voy a encargar, yo como presidente me voy a encargar de la parte de la arquitectura, tú de la parte sanitaria y tú de la parte eléctrica. Porque la parte de estructura, el responsable es el supervisor. Eso ya está oleado y sacramentado. Si algo está mal, el responsable va a ser el supervisor. Nosotros vamos a ver lo que está terminado ya, ¿no? Es lo único que podemos verificar. Si hay vigas peraltadas, no sé, de manera, digamos, ocular, van a ver, visual, van a ver las vigas peraltadas, ¿no? Pero no van a ver, digamos, la resistencia del concreto, las armaduras, los fierros, en la zona de tracción, conversión, de eso ya da fe el supervisor. Nosotros como comité no podemos ver los fierros, ¿sabes? Y a esa responsabilidad del supervisor. Entonces van a verificar el funcionamiento u operatividad de la estructura. Si es un colegio, bueno, van a verificar, pues abrirán la grifería de los baños de hombres, mujeres, lo dejarán abierto ahí,
un buen tiempo, media hora, una hora, no sé el tiempo que ellos crean conveniente, ¿no? Revisarán los accesorios de los inodoros, ¿no? Los desagües si hay pendiente, el otro verá pues las partes eléctricas, los tableros, los circuitos, si hay corriente en los tomacorriente, la luminaria funciona, las puertas están trabajando de manera correcta, hay problemas con la cerrajería, con la bisagra, con la chapa, bueno, harán una inspección pues exhaustiva, ¿no? Verán el pozo a tierra, la cisterna, el tanque, si la bomba está funcionando, ¿no? Es decir, todos los ensayos que ellos crean convenientes, tal que finalmente que demuestren que el sistema está operativo. No hay observaciones, se recepciona la obra. El último día de septiembre se recepciona la obra. Y a partir de ahí, como dice el reglamento, a partir de ahí, como dice el reglamento, el contratista tiene un décimo del tiempo, se recepciona la obra acá. Recepción de la obra. Ahí está. Recepción de la obra. Ahí está. A partir de la recepción de la obra, el contratista tiene un décimo del tiempo, o 60 días, el que resulte mayor para presentar la liquidación. Un décimo de 99 versus 60 días, el que resulta mayor, 60 días. 60 días tiene el contratista para que presente la liquidación. Es decir, tiene hasta el 30 de noviembre para que presente la liquidación. Y no solamente lo presenta el contratista, sino también el supervisor. Los dos presentan la liquidación. Se le entregan a la entidad tiene 60 días para poder revisar, ¿no? La liquidación elaborada por el contratista. Si tiene errores, observaciones, se le entrega al contratista para que él, en un plazo de 15 días, lo pueda corregir. ¿Ya? Ese por una parte, si no hay observaciones. Si hay observaciones, no se recepciona la obra. Va a haber una acta de observaciones, donde se van a anotar ahí todas las observaciones que ha visto pues, los 3 integrantes del comité de recepción. Vamos a suponer que hayan 5 observaciones, por decirle algo. Se anota en el cuaderno de obra, se elabora un acta, donde dice, hemos encontrado tales observaciones, finalmente lo firman los integrantes y lo firma el contratista y el residente. Listo. Y el reglamento dice, contratista, como el comité de recepción ha encontrado observaciones, tienes que levantarla, pues, no te queda otra cosa. Tienes que levantarlo, ¿en qué tiempo? ¿No? El reglamento dice, lo levantas en el tiempo, de un décimo del tiempo o 45 días el que resulte menor. Tienes ese tiempo para levantar las observaciones. Seguimos con los 90 días. 90 entre 10, 9, versus 45 días. ¿Cuál es el menor? 9 días. Tienes 9 días para que levante las observaciones. Muy bien, el contratista hace todo lo posible para levantar las observaciones. Una vez que termine de levantar, comunica al supervisor, por cual no era supervisor, ya terminé, ya están las observaciones, el supervisor verifica, sí, correcto, voy a informar al comité para que esa persona y pueda verificar si esas observaciones han sido levantadas, a pesar que yo ya di la conformidad, ¿no? Dice el supervisor. Se acerca el comité solamente va a verificar esas 5 observaciones que están en el acta. Si encuentra otras observaciones diferentes, eso formarán parte de los vicios ocultos. Inmediatamente el comité comunica a la entidad carta notarial al contratista, dando a conocer, mira, hemos encontrado estos vicios ocultos, vas a tener que repararlo o levantarlo en la brevedad posible. En caso contrario, te aplicaremos una penalidad. A partir del día siguiente de la recepción de la obra, empieza la garantía de la obra. Como dice el reglamento, la garantía tiene un tiempo no menor a 7 años. Si durante esos 7 años ocurre algún desperfecto, alguna anomalía a la estructura, la entidad comunicará carta notarial al contratista para que haga las reparaciones correspondientes sin costo alguno a la entidad. Y en la cual hemos dicho que en la liquidación, ¿cuál es la finalidad de una liquidación?
determinar cuatro cosas muy importantes. El costo real de la obra, ¿cuánto costó la obra? Número uno. Número dos, determinar si hay un saldo a favor del contratista o un saldo a favor de la entidad. Número tres, hay que recalcular los reajustes. Y por último, número cuatro, permite corregir errores que se hayan presentado en la elaboración de una determinada valorización. Eso es en resumen lo que dice el reglamento de contratación del Estado referido a la recepción y a la liquidación de la obra. Vamos a las preguntas. A ver Le- acá, que levanten la mano si en caso desean participar o también su sí, consulta. acá hay pregunta, voy a responder la pregunta, dice, ingeniero, buenas noches. En el caso de la alcantarilla, si todas las actividades existen, ¿por qué se, bueno, a ver, con mayor razón, pues, Julio, bien claro dice el concepto, ese mayor metrado tiene que pertenecer a una actividad. Y ese mayor metrado ha resultado, luego de haber replanteado, ha salido una cuantificación, ha salido un metrado, ¿cuánto sería el mayor metrado? Y que no proviene del diseño de ingeniería, ¿ya? En caso de suma alzada, no hay mayor metrado, no hay mayores metrados. A ver acá, Pedro, todos los adicionales solo lo aprueba la entidad, es necesario antes de pronunciarse, bueno, ya creo que le dije, no es obligatorio la opinión del proyectista, ¿ya? Es decir, no juega un papel relevante del proyectista en relación al adicional. Es decir, si no el proyectista presenta una opinión, no procede el adicional. No es así, no es así. Rubén, ¿quién era? Precio unitario, ¿cuánto? Bueno, esto ya, me parece que todavía le contesté. Bueno, este gol de Perú a partir de ahí. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. A ver acá, ingeniero, disculpe, los segundos 5 días de recepción de qué? Allá, muy bien. A ver, Davico. Estos 5 días, primero son los 5 días que tiene el supervisor para verificar si la obra no ha concluido y emitir su certificado de conformidad técnica. Estos otros 5 días son de la entidad para que designe al comité de recepción. Y los 20 días es para que el comité de recepción se apersone a la obra y lo recepcione. ¿Ya? ¿Está claro, Davico? Ahora, Ruber, nuevamente, la liquidación del contratista lo pasa directo a la entidad no, lo entrega directamente a la entidad. Ya no lo ve el supervisor ya. ¿Ya? Y lo entrega por mesa de partes a la entidad. Ese es el procedimiento. Ahora sí, creo que hay pregunta. Bueno, no hay. A ver, preguntas finales. Por A ver, favor, acá, Coralí. Si el profesor no realiza sus cálculos y su informe de liquidación en la fecha establecida, ¿qué pasaría? Muy bien. Acuérdense que el supervisor tiene un contrato y en el contrato le va a indicar si no presenta cierta documentación. El caso de los informes, el caso de la liquidación, va a estar sujeto a una penalidad. El reglamento no dice detalladamente, eso lo comentamos en la primera sesión. El artículo 162 habla de la penalidad por día y el artículo 163 dice que la entidad puede aplicar penalidades siempre y cuando sean objetivas, razonables y coherentes. Esa penalidad lo va a aplicar pero en el contrato, la entidad que suscribe con el contratista y que suscribe al supervisor. Eso también en los primeros días se le mostró, las penalidades para ambos, tanto para el contratista como para el supervisor. Ahí le dirá, supervisor, por no haber presentado la liquidación que a ti te corresponde según lo que dice el reglamento, te has hecho acreedor de esta penalidad. ¿Ya? ¿Está claro Milagros? El reglamento no lo dice detalladamente. Solamente, vuelvo a repetir, dice que la entidad puede aplicar penalidades siempre y cuando sean objetivas, coherentes y razonables. Les recomiendo que lean el artículo 163. A ver, otra pregunta. A ver, acá Andrés. Y dice, si el supervisor tiene 3 días de ausencia en la obra y 3 días que no sube nada, aparte de su penalidad, también entraría la suspensión del contrato para el supervisor. A ver,
Si el supervisor no lo ha justificado, evidentemente va a tener el problema, ¿ya? Ahora, así como el residente, la pregunta, ¿la obra puede estar sin el residente 3 días? No puede estar, el supervisor inmediatamente va a pedir la suspensión. Lo mismo va a hacer con el supervisor. La función del supervisor, ¿cuál es? Como dice el reglamento, de velar de manera permanente y directa por la buena ejecución técnica, económica, administrativa. ¿Quién ha dado la conformidad de los avances que ha realizado el contratista durante esos 3 días? Nadie. ¿Pero qué va a hacer la entidad? Pues es muy simple. La entidad dice, bueno, como no ha ido el supervisor, a ver, pero acá también, no sé si la pregunta es si no comunicó a la entidad, ¿no? Si no comunicó a la entidad, el supervisor se debe haber coludido con el contratista, porque nadie se ha enterado, ¿no? El único que sabe es el residente, y al residente le conviene que no esté el supervisor. Entonces el residente dice, bueno, ya me comunicó el supervisor que no va a venir, ojalá que no venga el coordinador, nada más, ¿no? Y si no llegó el coordinador, ganó el supervisor, porque después va a regularizar el cuaderno de obra. Claro que si se llegan a enterar, va a tener problemas, pues, el supervisor. Acá lo único que tienen que hacer para evitarse problemas es de haber comunicado a la entidad que no voy a, me voy a ausentar 3 días por tal motivo, entonces la entidad en ese caso va a designar a un inspector o a un grupo de inspectores para que realice digamos, la función del supervisor. ¿Ya? Y la entidad puede autorizar para que ese inspector o grupo de inspectores puedan anotar en el cuaderno de obra, ya sea físico o digital. ¿Ya? Entonces, como no comunicó, se le va a aplicar la penalidad al supervisor. ¿Está claro, Andrés? A ver, acá Julio. No rayen, por favor. Hay un participante que está rayando el Excel. A ver, acá Julio dice, si hay una actividad fuera del expediente que imposibilita continuar con la ejecución con un mejoramiento subrasante, la obra tendría que suspenderse hasta la aprobación. Claro, o sea, si una actividad no está considerada en el expediente técnico, ya le dije, por ejemplo, vamos a ir con la escalera no está considerada en el expediente técnico, evidentemente que hay un adicional, ¿no? Eso va a generar un adicional. No se puede suspender porque tiene otro frente de trabajo. Ya salvo que ya no tenga frente de trabajo, entonces evidentemente que la obra se va a suspender. ¿Ya? Ya, muy bien, dice Andrés. Muy bien. A ver, un par de preguntas más para terminar con la sesión. Mientras que están haciendo la pregunta, les recomiendo que lean este PPT que le va a servir de mucho. Y sobre todo las opiniones del OCE que están indicadas en el PPT, que está más detallado, está completo. Y ahí se van a enterar de la parte conceptual. Es la única forma que usted puede aprender. En sus ratos libres, lea las opiniones del OCE, de los diferentes casos, de los diferentes problemas que se le presentan a los contratistas. A ver acá, Pedro, la finalización de la obra era 12 de junio, pero se suspendió, se suspendió el 9. Paralizaron ya 3 días, reiniciaron el 28 de diciembre, hace ya mucho tiempo ya, y acaban el 31 de diciembre. El contratista solicita el pago de su valorización, pregunta, para que proceda su pago es necesario una ampliación de, bueno, ahí no hay, cuando es una suspensión no hay ampliación de plazo, ojo, no hay ampliación de plazo, ni tampoco hay reconocimiento de los mayores gastos generales. Como también dice el reglamento, hay este reconocimiento de gastos generales siempre y cuando, digamos, se pueda sustentar, ¿no? Sobre todo el caso de los costos indirectos, es decir, los gastos generales, eh, digamos, debidamente acreditados. ¿Cuáles serían esos gastos acreditados? Los honorarios del residente, del guardián, ¿no? Lo que han sido imprescindibles. Entonces, no hay ampliación de plazo en ese caso, Pedro, ¿ya? Cuando hay una suspensión, es todo un procedimiento que se y las partes se ponen de acuerdo, hacen un acta, ¿no? Y luego que se reinicia, la entidad tiene que comunicar al contratista para que elabore el nuevo cronograma, pero no hay ampliación de plazo. Muy bien.
A ver, acá el último, Jorge, el sistema suma alzada, los planes de peticiones técnicas y presupuesto indican pavimento rígido 15 centímetros y en la memoria de cálculo dice 20, pero el supervisor autorizó que se ejecute el pavimento rígido de que... No, no es así, pues, no es así. Ahí está mal el supervisor. Lo que está en la diapositiva está en el marco normativo. Y habíamos dicho, bien claro lo dice. Lean, por favor, lean, te recomiendo, Jorge, que leas el artículo 35 del reglamento de contratación del Estado, ¿ya? En relación a los sistemas de contratación. Como estamos hablando de, a ver, pavimento en primer lugar no es a suma alzada, sino es a precios unitarios. Entonces, en un sistema de precios unitarios no hay orden de prelación. Si fuera el caso, a suma alzada, en la cual hay un orden de prelación, entonces yo le diría lo siguiente, dice acá, en los planos de peticiones técnicas indica 15. Entonces, por lo tanto sería 15. Y lo que diga la memoria indica 20, ya no interesa, porque es un sistema a suma alzada. Predomina el orden de prelación. Primero son los planos, segundo especificaciones técnicas y tercera memoria descriptiva y por último el presupuesto. Ahí tú estás diciendo que en el plano, especificaciones técnicas y presupuesto indica pavimento río. Bueno, ya el plano está predominando ahí. Te dice 15, 15 tiene que hacer. Y el presupuesto el supervisor autorizó 15, 15, siempre y cuando, ojo, sea suma alzada, tal como lo está diciendo ahí, pero es raro que pavimentos sea a suma alzada, generalmente es a precio unitario, te hago esa aclaración. Pero te vuelvo a repetir, porque quede claro, según que tú dices en el presupuesto, en la ficha técnica dice suma alzada, y habla de pavimento, predomina lo que dice el plato, 15 centímetros. Por eso que el supervisor le está diciendo 15 centímetros. Pero si fuera a precio unitario, el supervisor no tiene injerencia ahí. El que va a tomar la decisión es el proyectista. A ver, están saliendo más preguntas. Ahora acá, Cindy, ¿qué tiempo puede estar suspendido? No, no, es indefinido, no, no podemos, no, es como decir, ¿cuánto tiempo va a durar el abuelo trabajador de construcción civil? Es impredecible decir cuánto tiempo digamos, presentar esa paralización. En el caso de la suspensión también, depende del evento, pues no, no le podría decir, es impredecible decir el tiempo. Y terminamos con Hugo. El contratista aduce que no hubo supervisión, solo inspector, porque no contaba con la experiencia adecuada. Sería que el contrato se puede llegar a resolver, pero también por parte del contratista cobraron el 60% del costo. Sin embargo, el avance solo es de 15%. A ver, hay que ver acá lo siguiente, Ronald. Los marcos normativos dice de que se contrata a un supervisor siempre y cuando el monto en la hora sea mayor a 4.300.000. Y si el monto es menor, se contrata pues a un inspector. Y un inspector es un servidor de la entidad. ¿Ya? Ya, esa suma alzada dice Jorge, entonces predomina lo que indica el plan. O sea que lo que ha dicho el supervisor es conforme. Ya. Bueno, pues sí, pues no sabemos, ¿no? Es impredecible saber cómo puede durar una semana, cómo puede durar 2 días, 3 días, una semana, un mes, 2 meses, un año. Es impredecible, no le podría decir. Muy bien, creo que con esto hemos terminado y lo único que me queda es felicitar a los participantes que han estado presentes del inicio hasta el final. Y en especial, pues, a los que han estado siempre preguntando, que no me voy a olvidar, pues, de Ruber, que siempre en todas las clases, aunque creo que en unas sesiones no pudo participar, pero además siempre ha estado presente. Nos estamos viendo, pues, en cualquier otro momento y creo que ya le voy a dar mi número de celular para que ustedes puedan hacer consultas o de repente las preguntas que no se han podido responder para que usted lo pueda hacer más adelante. Parece que no quiere salir acá el Excel. A ver, vamos a hacer el último intento. No, acá está, acá está.
Ya, voy a poner acá el celular. Usted me envía un mensaje de texto por el WhatsApp o un audio y yo le estaría pues respondiendo. ¿Ya? Ahí está el número del celular. ¿Ya? Ahí está. Cualquier cosa, usted me consulta por el WhatsApp. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. No sé si me escucha la corporación. Sí, ingeniero. Bueno, le agradecemos el día de hoy por esta última sesión, ya que usted respondió a todas las consultas que tenían los participantes, ¿no? Creo que se están llevando una gran información, gran cantidad de conocimiento de parte de usted, de parte de su experiencia que usted ha tenido. Entonces, creo que los más beneficiosos son ellos. Nosotros contentos de poder culminar este curso y también completar, ¿no? Con el objetivo que siempre hemos querido, que nuestros participantes también, pues, más allá de la certificación, pues ellos se sientan pues muy contentos de estar en estas sesiones con el docente, que lleguen a captar todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, a nombre de la empresa, ingeniero, a nombre de COES Ingenieros, nosotros también quedamos muy agradecidos, muy contentos por su apoyo, por su participación, sesión a sesión. También hacerles la invitación, ¿no? Que el ingeniero va a estar dictando el tema de residencia y supervisión de obras. Los invitamos a que también puedan llevar el curso, ya lo conocen, el ingeniero tiene una gran experiencia para que pueda compartir todos sus conocimientos con ustedes, ¿no? ¿Quién mejor que él para que pueda brindar sus tantos años de experiencia, pues, con ustedes, ¿no? Gracias, ingeniero. Sí, muy bien. Ahora que ha mencionado Coesi, del curso que funciona el reciente supervisor, ese curso lo voy a complementar con unos videos, ¿no? De colapso edificativo, es decir, los errores de la construcción, ¿no? De tal manera que tanto el supervisor y el residente tengan conocimiento y eviten, puede tener problemas, ya sea juicios sobre todo, ¿no? Y también los ensayos que se deben de realizar, tanto por parte del residente como por parte del supervisor. Va a ser bastante amena ese curso de residencia y supervisión de obra, ¿no? Como le digo, con la ayuda de video, fotos y ahí hay algunas casuísticas. Muy bien, yo lo dejo, nos estamos viendo entonces en el curso de función de residente y supervisor. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias con todo. Muchas gracias. Por favor, en estos momentos voy a compartir mi pantalla ya para poder culminar. También quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los participantes, ¿no? Que han culminado el curso. Para nosotros en sí es una gran alegría y satisfacción de poder contribuir también, ¿no? Con el tema de la educación, de aportar un granito de arena en los conocimientos que ustedes van adquiriendo y independientemente de que puedan adquirir o no la certificación, ¿no? Creo que los más beneficiados en tal sentido son ustedes, nosotros contentos de haber culminado con esta cantidad de alumnos en esta sesión, ¿no? En esta última sesión, esperando que este curso pues les sirva mucho y sea de gran apoyo en sus trabajos, ¿no? Y las personas que también están alineándose, ¿no? A esa. Voy a comentarles que el día de hoy, al finalizar, recuerden que la evaluación se está habilitando a las 11 de la noche, es nuestra última evaluación. Por favor, procuren dar para que puedan también medir sus conocimientos, ¿no? Ustedes tienen 24 horas. Una vez publicada el reporte de notas, pueden ver y si en caso pueden adquirir la certificación, ¿no? Nosotros contamos con dos opciones de certificado, uno que es a nombre del Colegio de Ingenieros. A ver, Juan, si la evaluación es el día de hoy, tienes que realizar la evaluación. Previa aprobación de la evaluación, ¿no? Que tienes, también puedes solicitar el certificado, ¿no? Nosotros ya es nuestra tercera evaluación, tenemos tres evaluaciones con respecto al curso, ¿no? Entonces nosotros posteriormente a ellos, en caso desean certificarse, nosotros tenemos dos opciones, uno que es a nombre del Colegio de Ingenieros, que tiene un costo de 100 nuevos soles, y para las personas que son extranjeras que también quieran adquirir, pues el costo es de $32. Nosotros normalmente la comunicación o por donde damos nuestro primer canal de atención pues es el WhatsApp, ¿no? Nosotros también nos pueden escribir al WhatsApp, muchos de
Ustedes tienen ahí el número, tienen el número de la persona también que les envía los recordatorios, ¿no? Para las sesiones. Pueden escribir a ese número y ya les va a brindar la atención debida, les va a mandar también los costos que ahorita les estoy mostrando, los medios de pago, adjuntan su voucher y sus datos, ¿no? Esto es la opción de certificado. También tenemos la certificación opcional con respecto al certificado a nombre de la empresa, que tiene un costo de 70 soles. Y para personas extranjeras, pues tiene un 27 dólares. Por ejemplo, también quiero recalcar, ¿no? Que ahorita nos están comentando con respecto a la emisión de certificado, pues normalmente si es a nombre de la empresa, pues tiene un tiempo menor de hacer el proceso para la emisión del certificado. Pero como es a nombre del Colegio de Ingenieros, tenemos que enviar nosotros al SIB, ¿no? Se prepara muy distinto, no se pasa por muchos lineamientos. Ustedes más o menos ya saben cómo se hacen estos tipos de trámites, pues a veces puede demorar, ¿no? De 1 a 2 semanas como máximo. Si en caso es antes, que normalmente es así, pues ya se les está remitiendo su certificado, ni bien nos llega a nosotros. También nosotros estamos ofreciendo el día de hoy una super promoción. Estamos dando el certificado a nombre del Colegio de Ingenieros. Tenemos ahí el certificado del SIP y también el certificado por semanas, ¿no? Que se ha tenido. En total van a ser 3 certificados a nombre de COESI por los módulos que se ha llegado a obtener con un costo de 160 nuevos soles, ¿no? Aparte de ello, también les vamos a brindar otro tipo de beneficios, el tema del acceso ilimitado a nuestro aula virtual. También vamos a realizar y les vamos a brindar, perdón, lo que son los balotarios del OCE. Por ejemplo, normalmente se dan las evaluaciones que ustedes saben, entonces hay un balotario con 502 preguntas, también con la hoja de resolución, ¿no? También hay 40 casos prácticos, justamente lo que el día de hoy el ingeniero les recomendaba, que ustedes lean bastante, tienen el acceso a las diapositivas, que lean, que se informen en sus tiempos libres y también, pues, ¿no? Aquí con estos casos prácticos también podrían complementar para que puedan ver lo que día a día a veces cuando nos encontramos en una obra, pues estamos muy predispuestos a sufrir mucho ese tipo de situaciones y a veces no sabemos qué realmente se realiza, cuál es el proceso. También van a para la certificación de los que se da y un simulacro de examen de certificación también por niveles. Además de ellos, también estamos brindando libros de contrataciones del Estado, ¿no? Para que ustedes puedan ver todo eso por un costo de 160 nuevos soles, ¿no? El certificado más los 3 certificados de los 3 módulos que se ha tenido y los beneficios que les acabo de comentar. Creo que eso sería todo. Nosotros un gusto de haberlos tenido en estas 5 sesiones. Muchas gracias, les agradecemos. Cualquier consulta, cualquier duda nos pueden hacer llegar a través del chat, nos pueden llamar. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a poder atenderlos. Y esperemos vernos pronto en una próxima oportunidad. De antemano, desearles a todos ustedes éxitos en su vida profesional, ¿no? Por favor, ya para culminar en esta última sesión, voy a pedir que podamos prender nuestras cámaras para poder hacer nuestra fotografía, ya que es nuestra última sesión y tiene que ser emitido también al Colegio de Ingenieros sobre las sesiones que tenemos. Gracias, Juan Manuel, gracias, Micaela, gracias, Juan, gracias, Fiorella, Ramón, Edson, Junior, Daniel, María, Jorge. Por favor, prendan sus cámaras. También de antemano agradecer a todos los colaboradores de Cohesión Interno, ya que sin ellos, pues tampoco no sería posible llevar a cabo estas sesiones. Gracias, Daniel, Arturo. Gracias, Fiorella, Carlos. A ver, a la voz de tres nos hacemos la fotografía. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Esperemos vernos pronto. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.